Hay una pregunta que casi nadie se hace, pero que podría cambiar el rumbo energético de México en silencio, sin discursos grandilocuentes ni reformas espectaculares. ¿Y si el futuro de Pemex no dependiera únicamente de lo que haga México, sino de con quién decide caminar? Porque mientras aquí se discute si la empresa productiva del Estado debe recibir más apoyo, más presupuesto o más protección, en otro punto de América Latina una historia muy distinta ya ocurrió. Una historia que comenzó con crisis, corrupción, deuda y desconfianza, y que terminó convirtiéndose en uno de los casos más interesantes de reinvención energética en el mundo. Esa historia se llama Petrobras. Durante décadas, Petrobras fue vista como un símbolo nacional brasileño, pero también como una empresa atrapada en sus propias contradicciones. Nació en los años 50 bajo una lógica muy similar a la de Pemex, con un fuerte control estatal y un discurso de soberanía energética que conectaba directamente con el orgullo nacional. Durante mucho tiempo, su misión no era solo producir petróleo, sino representar la independencia de Brasil frente a las grandes potencias energéticas. Sin embargo, esa visión comenzó a chocar con la realidad. A finales del siglo XX, Petrobras enfrentaba problemas estructurales que hoy resultan familiares para México. Altos niveles de deuda, eficiencia limitada, presión política constante y una dependencia excesiva de decisiones gubernamentales que no siempre respondían a criterios técnicos. Y entonces llegó uno de los momentos más oscuros de su historia. El escándalo de corrupción conocido como Lava Jato sacudió no solo a la empresa, sino a todo el sistema político brasileño. Petrobras se convirtió en el epicentro de una red de sobornos, contratos inflados y desvío de recursos que dañaron profundamente su reputación. La confianza se desplomó, los inversionistas se alejaron y la empresa parecía encaminarse a un deterioro irreversible. Pero lo interesante no es la caída. Lo verdaderamente revelador es lo que vino después. Porque Petrobras no desapareció, no se quedó estancada y tampoco se limitó a sobrevivir. Decidió transformarse. Y esa transformación no fue un simple cambio administrativo. Fue una reconfiguración completa de su modelo operativo, financiero y tecnológico. Uno de los primeros movimientos fue reconocer algo que muchas empresas estatales evitan aceptar. No podían seguir operando de la misma manera. Era necesario reducir costos, vender activos no estratégicos, sobre todo, cambiar la forma en la que se tomaban decisiones dentro de la empresa. Se implementaron controles más estrictos, se fortalecieron los mecanismos de transparencia y se buscó profesionalizar la gestión, alejándola en la medida de lo posible de la influencia política directa. No fue un proceso perfecto, pero sí marcó una diferencia importante. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión no estuvo solo en la gobernanza, estuvo en la tecnología. Petrobras entendió algo clave que hoy define el éxito en la industria energética global. El petróleo ya no es solo un recurso natural, es una industria de conocimiento. Y ahí es donde comenzó su apuesta más ambiciosa. Brasil tiene una ventaja geológica particular. Sus reservas más importantes se encuentran en aguas profundas y ultraprofundas, especialmente en la región conocida como el Presal. Extraer petróleo en esas condiciones no es sencillo. Requiere tecnología avanzada, inversión constante y una capacidad de innovación que va más allá de lo tradicional. En lugar de ver esto como una limitación, Petrobras lo convirtió en su oportunidad. Invirtió de forma agresiva en investigación y desarrollo. Creó centros tecnológicos especializados. Colaboró con universidades y desarrolló capacidades internas que le permitieron dominar técnicas de perforación en aguas profundas que pocas empresas en el mundo podían ejecutar con la misma eficiencia. Mientras otras petroleras evitaban ese tipo de proyectos por su complejidad y costo, Petrobras se especializó en ellos. Y ese enfoque comenzó a dar resultados. La empresa logró reducir significativamente sus costos de extracción en aguas profundas, aumentando su rentabilidad incluso en escenarios de precios internacionales menos favorables. Su producción creció, su eficiencia mejoró y su posicionamiento global cambió. Petrobras dejó de ser vista como una empresa estatal problemática y comenzó a ser reconocida como un actor tecnológico relevante en la industria energética. Hoy, en muchos indicadores operativos, compite con las grandes petroleras internacionales, no solo por el volumen que produce, sino por la complejidad de los proyectos que ejecuta y la capacidad técnica que ha desarrollado. Ahora, regresemos a México. Pemex enfrenta un contexto complicado. Tiene una carga financiera considerable, una presión constante por mantener la producción y una estructura que, en muchos sentidos, sigue dependiendo de decisiones políticas. Además, enfrenta un desafío adicional. Gran parte de sus campos maduros ya han pasado su pico de producción, lo que significa que extraer petróleo es cada vez más complejo y costoso. Aquí es donde la comparación con Petrobras se vuelve interesante, porque México también tiene potencial en aguas profundas, especialmente en el Golfo de México. Sin embargo, desarrollar esos recursos requiere exactamente lo que Petrobras ha perfeccionado durante años: tecnología,
experiencia y capacidad de ejecución en entornos complejos. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Tiene sentido que México intente desarrollar todo ese conocimiento desde cero? ¿O sería más estratégico apoyarse en quien ya recorrió ese camino? La idea de una colaboración entre Pemex y Petrobras no es simplemente una ocurrencia teórica. Tiene lógica desde múltiples dimensiones. Primero, desde el punto de vista técnico. Petrobras cuenta con experiencia probada en exploración y producción en aguas profundas. Ha desarrollado soluciones específicas para desafíos que son muy similares a los que enfrenta México. Segundo, desde el punto de vista económico. Compartir tecnología y conocimiento puede reducir costos, acelerar proyectos y disminuir riesgos. En una industria donde cada decisión implica miles de millones en inversión, esto no es un detalle menor. Tercero, desde una perspectiva geopolítica. América Latina rara vez actúa como un bloque coordinado en temas energéticos. Sin embargo, una alianza estratégica entre dos de las empresas petroleras más importantes de la región podría cambiar esa dinámica. No se trata de perder soberanía, sino de redefinirla, porque la verdadera soberanía energética no consiste en hacerlo todo solo, sino en tener la capacidad de tomar decisiones inteligentes que maximicen el potencial de un país. Y aquí es donde aparece un contraste interesante. Durante mucho tiempo, en México se ha defendido la idea de que fortalecer a Pemex implica protegerla de influencias externas. Pero la experiencia de Petrobras sugiere algo distinto. Fortalecer una empresa estatal también puede significar abrirse estratégicamente a conocimiento, la innovación y la colaboración. No es una contradicción, es una evolución. Imagina por un momento lo que podría pasar si Pemex no solo recibiera apoyo financiero, sino también acceso a tecnología de punta desarrollada específicamente para condiciones similares a las suyas. Imagina proyectos en aguas profundas ejecutados con mayor eficiencia, menor riesgo y mejores resultados. Imagina una empresa que no solo busca mantenerse a flote, sino competir en los niveles más altos de la industria. La pregunta entonces deja de ser si es posible. La pregunta es por qué no se está haciendo ya. Claro, existen obstáculos, diferencias regulatorias, intereses políticos, visiones ideológicas y estructuras institucionales que no siempre facilitan este tipo de alianzas. Pero también existe una realidad que es difícil ignorar. El mundo energético está cambiando. La transición hacia energías más limpias avanza, la presión sobre los combustibles fósiles aumenta y la competencia global se vuelve cada vez más intensa. En ese contexto, quedarse estático no es una opción. México tiene recursos, tiene una empresa con historia y tiene una posición geográfica privilegiada. Pero también tiene retos que no se pueden resolver únicamente con voluntad política o inversión pública. Se necesita algo más. Se necesita estrategia. Y en esa estrategia, aprender de quien ya logró reinventarse puede marcar la diferencia entre seguir enfrentando los mismos problemas o comenzar a resolverlos. Petrobras no es perfecta. Sigue enfrentando desafíos y críticas. Pero su capacidad de transformación demuestra que incluso una empresa golpeada por la corrupción y la crisis puede reconstruirse si toma decisiones correctas. Eso, en sí mismo, ya es una lección poderosa. Ahora bien, hay un elemento adicional que pocas veces se menciona, pero que es crucial: la cultura organizacional. Petrobras no solo cambió procesos y tecnología, cambió la forma en la que entiende su propio papel en la industria. Pasó de ser una empresa reactiva a una empresa que busca liderar en ciertos nichos específicos. Ese cambio de mentalidad es quizás lo más difícil de replicar, pero también lo más valioso, porque al final del día, la tecnología se puede transferir, el conocimiento se puede compartir, pero la forma de pensar es lo que realmente define el rumbo de una organización. Entonces, cuando se habla de una posible unión o colaboración entre Pemex y Petrobras, no se trata únicamente de plataformas, perforación o ingeniería. Se trata de algo más profundo. Se trata de redefinir qué tipo de empresa quiere ser Pemex en el futuro. Una empresa que resiste o una que evoluciona. Una empresa que se protege o una que aprende. Una empresa que reacciona o una que se anticipa. La respuesta a esas preguntas no está en Brasil ni en México. Está en las decisiones que se tomen a partir de ahora. Pero hay algo que la historia de Petrobras deja claro. El cambio es posible, incluso en los escenarios más complicados. Y si eso es cierto, entonces la idea de una alianza estratégica deja de parecer lejana y comienza a verse como lo que realmente podría ser. Una oportunidad para reducir la brecha tecnológica, para acelerar el desarrollo energético y para replantear el papel de México en un sector que sigue siendo clave para su economía. Porque al final, el petróleo no solo es energía. Es poder, es influencia y es capacidad de decisión en un mundo que todavía depende del más de lo que muchos están dispuestos a admitir. Y en ese tablero, la pregunta no es solo qué tiene México. La pregunta es con quién decide jugar.